Yo soy Raquel Sí y soy psicoterapeuta individual de familia y de pareja. Hoy, antes que nada, quiero felicitar a Yolosha por estos 21 años. 21 años se dicen fácil y he estado con ella muchos años con Leti y esta formación ha sido maravillosa. 21 años de muchos éxitos, de muchas herramientas, de muchos emprendimientos. A través de estos años nos hemos podido conocer y estudiar diversos diplomados y disciplinas. He conocido a una gran compañera, Leti Castela. La verdad es que es un privilegio y un honor ser tu amiga, compañera y compartir esto contigo. Hoy es un honor para mí estar felicitándote por estos programas tan maravillosos que tienes con estas herramientas para todo público y algunas también para las formaciones maravillosas, constelación, desarrollo humano, Patchwork y etcétera, ¿sí? Este instituto tiene una sensación maravillosa de una gran familia que nos permite crecer y desarrollarnos. Gracias, gracias y felicidades. Bueno, hoy quiero hablar de un tema que me interesa muchísimo y que es clave en el entendimiento de cómo es nuestra vida. Muchos de nosotros sabemos que tenemos todo un rollito que nos está enrollando en la cabeza. A esto le podemos llamar voz interior. Esta voz interior es la que nos habla y nos enseña y nos hace interpretar muchos de los acontecimientos que están en nuestra vida. Estos acontecimientos pueden interpretarse de varias maneras. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos un estilo de pensamiento, un estilo de diálogo interior, o sea, de nuestra voz interior que nos va diciendo cómo es nuestra vida. Poder reconocerlo y hacernos conciencia nos va a permitir cambiar cuando no estemos tan cómodos, cuando reconozcamos que estamos viviendo en un modo así como decimos modo avión, pero de repente es modo enojo, modo rencor, modo tristeza, modo ira, modo depresivo o modo alegría o modo creatividad. Entonces, es una manera interesante e importante de poder hacer conciencia cómo es este diálogo interior. Permítanme contarles una fábula que a mí se me hace muy ilustrativa de cómo esto sucede. Había una vez que estaba sentado un sabio anciano justo al lado de una enorme puerta que era la entrada de una gran ciudad. Un viajero procedente de un país más lejano se acerca al anciano y le pregunta, dígame, señor, ¿cómo es la gente que vive en esta ciudad? Y entonces el anciano le contesta, oye, y dime, ¿cómo es la gente de donde vienes? Entonces él le dice, no, ¿qué cree? Me tengo que salir, esta es gente que no se puede confiar, no me siento cómodo, son muchas mentiras, la gente no es amable y la verdad es que no estoy cómodo. Entonces dice el anciano, qué pena, pero la gente con la que te vas a encontrar en esta ciudad es parecida a esta parte de la que tú me estás hablando. Ok, entonces va el viajero y dice, bueno, ok, se va y ya no entra a la ciudad. Al rato, al cabo de un rato, pasa otro viajero y entonces le acerca y le dice, óigame, buen señor, óigame, ¿y cómo es la gente de esta ciudad? Y entonces el anciano le pregunta, dígame usted, ¿cómo es la gente de tu ciudad? ¿De dónde vienes? Uy, es muy amable, tengo muchos amigos, de hecho los voy a extrañar, es gente muy cercana a mí, donde yo puedo confiar en ellos. Y entonces le dice el anciano, pues precisamente eso es lo que vas a encontrar en esta ciudad. Te invito a que entres, ¿no? Entonces está una persona que lo está oyendo de cerca y dice, ¿cómo puede ser? ¿Por qué contestas de dos maneras diferentes? Y entonces este anciano sabio le dice, precisamente, cada quien vamos a encontrar lo que nuestro diálogo interno trae. Si yo pienso que la gente no es de confiar, la gente no va a ser de confianza para mí. Si yo siento que la gente es amable, cariñosa, cercana a mí, la gente con la que me voy a
seguir encontrando es así de cariñosa. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? ¿Te pareces más al hombre que no confía o te pareces al hombre que confía y que puede tener amistades y estar bien? Esto es lo que nos dice nuestro diálogo interno. De alguna manera, esta manera de hablarnos, esta manera de interpretar nuestra vida es la que nos va diciendo cómo es y cómo me enfrento a diversas situaciones, a diversas. Nadie tenemos la vida así como color de rosa. Todos tenemos que ir pasando arriba y abajo y muchísimo de cómo nos las vayamos pasando es esta interpretación de cómo le damos a la vida. Cada uno de nosotros llevamos esta parte en nuestro corazón. Quien no ha encontrado nada bueno en su pasado, tampoco lo hallará. Entonces, sí es necesario hacer una conciencia de cómo vivimos nuestra vida. Sí tenemos una fórmula. Si nosotros nos detenemos un momentito a ver en qué modo voy viviendo, cuál es mi modo, en esto que decía yo, es modo modo indiferencia, modo ira, modo rencor, modo tristeza, o me quiero pasar a un modo mucho más agradable, mucho más que pueda yo estar flexible en la vida, ir fluyendo y entonces aprender de mi forma de ser. Lo de afuera es un reflejo de lo que está dentro de nosotros. Entonces, y la gran pregunta es, ¿cómo vives tú tu vida? ¿Cómo te la quieres vivir? Es el momento de reflexionar y hacer conciencia para reconocer qué tipo de grabación y qué tipo de pensamientos tengo. Si queremos cambiar, pongamos atención a nuestra voz interior y reconozcamos qué tipo de voces son las que hay, porque todos nuestros pensamientos influyen en nuestra actitud. Así como vemos gente optimista que va y disfruta, también nosotros podemos. Sí, es una manera donde tenemos que reflexionar y aprender a cambiar este tipo de pensamientos. Una de las fórmulas que a mí me gusta muchísimo es pensar en cuál es mi pensamiento. Primero que nada, es pensar, ¿es real? ¿Sí? Segundo, me ayuda a mí y mucho pensar. Cuando yo me estaciono en esta forma de pensar, ¿hacia dónde me dirige? Si me doy cuenta que me dirige hacia abajo, hacia lo que no quiero, hacia la sombra, entonces tengo que hacer una reflexión y sí es momento de hacer el cambio, darme cuenta cómo podría yo cambiar, cómo podría yo implementar pensamientos más positivos, hablar en positivo, tener imaginación y proyectarme hacia un futuro donde yo me imagine que las cosas buenas también pueden pasar. Dentro de cada uno de nosotros hay patrones de sentimientos, emociones y pensamientos que se repiten constantemente. Algunos los aprendimos en el seno de nuestra casa con papá y mamá. Sería interesante también identificar cómo es este estilo, cómo se hablaba en mi casa, de dónde viene esta manera de hablarme, de dónde puedo ser un poco más empático, amable conmigo mismo, cómo puedo ser amable y más empático con la vida misma y empezar a fluir con ella y cambiar mi modo que no me gusta, mi modo que es eh, eh, rencoroso, ira, etcétera, por un modo de gratitud, por un modo de fluir, por un modo de estar bien y por un modo de estoy bien con la vida. Si reconocemos nuestras emociones, aquellas que nos obstaculizan o que nos boicotean, podemos identificar qué mensajes tienen para nosotros. Si las identificamos, podremos saber hacia dónde me llevan. Y sí, lo repito un poco más, identificar si este tipo de pensamientos me hace sentir como yo me quiero sentir o la verdad es que me estaba metiendo en la sombra o hundiendo. Yo siempre hago una pregunta, ¿y esto que estás viviendo, cómo lo quieres vivir?
Sí hay opciones. Nuestra actitud está formada por nuestro estilo de pensamiento. Si yo quiero vivir situaciones y cómo las quiero vivir, ahí es una pregunta clave. Mi actitud, ¿cómo la quiero vivir? ¿Cómo quiero que sea? Entonces tengo que alimentar mis pensamientos de pensamientos positivos que me lleven a un mejor lugar. Entonces, de alguna manera, yo les dejo como esta reflexión y les quiero decir esto. Nuestra mente es mucho más poderosa de lo que creemos. Una limitación muy grande es creer que lo que estamos viviendo no puede cambiar. Sí podemos cambiar. Podemos tomarnos un momento, revisar nuestro diálogo interior, revisarnos nuestra identificación con estos pensamientos y decidir hacia dónde me quiero mover. Pues los dejo con esta reflexión. Mucho gusto, muchas gracias. Felicidades, Yolosha.